Punto. Ahora sí vamos a presentar la conferencia La ciencia de la energía nuclear y sus beneficios en la sociedad. Vamos a recibir al científico nuclear Modesto Montoya con los fuertes aplausos. Estimado señor Eulogio Uzcamayla Chacón, alcalde de Anta, invitados privilegiados de esta ceremonia tan interesante y tan bella. A mí me hubiera gustado que comience la ceremonia de inauguración porque está bien simpática, pero hay que pasar a la parte menos vistosa, porque la ciencia es una de las cosas menos comprendidas y aparentemente menos atractiva en el país, en el Perú. Lo que quiero transmitir en primer lugar es, sobre todo porque hay chicos, acá estoy viendo niños, quisiera decirles que la visión que se tiene de la ciencia en el Perú, sobre todo en las escuelas, está muy lejos de lo que realmente es la ciencia. Lo viví en mi época de escolar, me acuerdo claramente, como si fuera ayer, que me aburría tremendamente en la escuela, porque no sé si se acordará el maestro César Lévano, y aquellos que tienen más o menos mi edad, teníamos que copiar lo que escribía el profesor en la pizarra, en un blog que se llamaba blog borrador. Copiábamos exactamente lo que decía, lo que escribía el profesor, y luego teníamos que pasarlo en limpio y bonito, otra copia de la copia, y después teníamos que repetir de memoria cuando el profesor nos preguntaba algo de lo que yo había copiado, ¿no es cierto? Y era realmente torturante para mí. No soportaba ese esfuerzo de memorizar. Muchas de las cosas no la comprendíamos para nada, simplemente la repetíamos, ¿no? Me rebelé porque desde pequeño parece que... ¿Está apagado? Me negué por lo menos a pasar el limpio, y mi madre la daba el pato porque el director la llamaba a la escuela a reprenderla porque yo no había copiado, no había pasado el limpio. Le dije que no me gustaba copiarme lo que ya había copiado, y mi madre, que era muy buena, y no sé si por cariño mío o por no ser reprendida por el director, ella me pasaba el limpio. En cambio yo, que me habían puesto un apodo en el norte, me habían puesto un apodo, el rudo, mi familia misma, rudo. ¿Qué significa rudo? En el norte, un tipo que estaba volado, estaba ido, ¿no? Estaba fuera de medio sonso. Porque yo me andaba diciendo cosas que parecían venidos de la tontería. El primero fue mi abuelo que me sacó de esta pesadilla, porque mi abuelo venía, es descendiente directo de una de las 4 culturas Chibú, budista, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Me dice: hijito, ¿por qué estás tan amargo? Tus padres siempre amargo. Cuando vienes de la escuela es peor por donde vas. Y le dije: no me gusta lo que pasa en la escuela, copiar, repetir de memoria. Y encima, cuando uno se equivocaba en repetir de memoria, le caía a uno un reglazo. No sé si todavía ya no hay, está prohibido, pero antes era. El tema es que mi abuelo, como también me quería mucho, no porque fuera yo, sino porque era el hijo mayor de la única hija que tenía. El hijo mayor de la única hija que tenía.
Y él solía decir lo que dicen muchos abuelos: los hijos de mi hija son mis nietos, de mis hijos no lo sé. Y como era el mayor, me tomó a mí como el que tenía que enseñar lo que a él le habían enseñado. No podía más porque se dedicaba a la agricultura y muchas cosas. Y me dijo: hijito, no te preocupes, yo te voy a enseñar lo que a mí me enseñaron y con eso basta. ¿Y cuánto vas a tardar, abuelito? Es muy simple, yo voy a tardar tal vez un día y tú toda tu vida. ¿De qué se trata, abuelito? Me dijo: lo único que voy a enseñar es a observar y a pensar. Nada más. A observar y pensar. Y si tú quieres, aplicas eso a la vida, a tu vida, a mejorar tu vida, a divertirte. A observar y a pensar. Me pareció un poco raro esas palabras, porque no me habían enseñado a pensar ni a observar. Me habían enseñado a copiar y a repetir, pero no a observar y a pensar. Muy bien. Y me dijo: y el entrenamiento es un entrenamiento práctico, no tienes que escribir, no tienes que leer, mejor todavía. Y la primera parte del entrenamiento es muy simple. Tienes que decirme primero a qué hora, ojo también para ustedes, ¿va? A qué hora se pone la luna en el mar. Claro, debo aclarar que en mi pueblo se ve el mar, ¿no? O sea, que a mí 600, pero se ve el mar. Y él me preguntaba a qué hora se pone la luna llena en el mar. Y digo: ¿qué voy a saber, abuelito? Eso yo creo que es más fácil copiar y preguntando cosas extrapólicas. Pero hijo, me dice: pero si te estoy diciendo que te voy a enseñar a observar. Ah, ahí sí comprendí. Lo único que tenía, no copiar, sino observar. ¿Y qué tenía que observar? Muy simple, ¿no es cierto? ¿A quién tenía que observar? A la luna. Y tenía que esperar que se pusiera llena, ¿cierto? Entonces todos los días yo miraba la luna. Se ponía cada vez más grandecita. A mediodía, la veo la luna, a mediodía, cuando el sol está arriba, la veo a la luna salir, pero no estaba ahí, estaba a la mitad. Y luego, al otro día iba creciendo, y cada vez crecía más, pero mientras más crecía, salía más tarde. Y cuando se puso llena, salió como a las 6 de la tarde, y ahí sí que me asusté, porque dije: yo creo que si sale a las 6, se va a acostar a las 6 de la mañana, y voy a tener que estar despierto para observar. Pero el interés, la curiosidad era tan grande de la manera como me lo había puesto mi abuelo, que me quedé despierto. De vez en cuando tal vez pestañaba, pero me quedé despierto mirando la luna como bella en la sierra, en el cielo azul, avanzaba, ¿no? Me parecía prácticamente un fanático de la luna. Y efectivamente, a las 6 de la mañana, veo cómo la luna se pone en el Océano Pacífico, en Chanchán, abajo, y mirando a 2600 a 70 kilómetros de distancia. Un espectáculo maravilloso, parecía el sol. Se pone también media roja, media amarilla, con sus luces increíbles debido al ambiente, a la atmósfera que es húmeda en la sierra, en la parte, sobre todo en el valle. Pero era las 6 de la mañana. Me asaltó una curiosidad, porque si era las 6 de la mañana, ¿quién tenía que salir? ¿Ah? Entonces di vuelta, 180 grados, y veo el sol al mismo tiempo que salía y la luna que se ponía. Una cosa extraordinaria. Entonces fui corriendo a mi abuelito, a su cama, para despertar. Voy a despertar a mi abuelito para darle la respuesta. Y mi abuelito me espera sentado con su coca, chachando su checo con cal, y me dice: ¿tú querías que estaba durmiendo? Sí, abuelito, te estoy esperando. Ya tiene la respuesta, ¿no? Sí, le digo.
Bueno, esa es la primera parte de la lección. A partir de ese momento me seguía dando problemas, porque me enseñaba a observar, ¿no? Y algunas veces nos hizo una pregunta: dibujen usted, me dijo, dibuja la luna llena en cuarto menguante, cuando está a la mitad. Yo les reto ahorita que dibujen la luna cuando está a la mitad. ¿Sí? Por favor, usted que tiene cuadernito, dibújala. ¿Cómo se ve cuando está la mitad llena? Sí. Entonces todos los muchachos de mi edad nos pusimos a dibujar en la luna llena, gráficamente, esquemáticamente, no pues exactamente, ¿no? Unos dibujaban una D, otros una C, más o menos, ¿no? Claro, algunos lo hacían así, otros al revés. A ver, pásenlo. Y todos la dibujamos como, ¿cómo te llamas? Rolando Matucana, todos lo dibujamos como este caballero, ¿no? Seguramente como todos ustedes, ¿no? Lo dibujan. Aquí en este caso lo ha dibujado como una D, ¿no? Una D. Entonces el abuelo nos dijo: ¿de dónde has sacado esa imagen? El libro, pues, abuelito. Ahí está en el libro. Es la nadie. Pero ¿cómo? Si no me decías que no te gustaba leer, ¿qué te dije que tenías que hacer? Observar. ¿Has observado eso? Entonces me puse a pensar: no, abuelito, no he observado eso. Efectivamente, me comprobé en la noche que la luna nunca se pone así vertical, está medio echada. Entonces le digo: abuelito, pero yo libro. Pero ese es el gran engaño que nos han, uno de tantos engaños que me han traído los españoles, porque los españoles están en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte efectivamente se ve la luna vertical, parada. Nosotros estamos en el Ecuador y la vemos medio echada. Los ecuatorianos la ven completamente echada, nosotros medio echada. De modo que, hijo, todavía no se ha aprendido a observar. Observa. Y eso le digo a los padres, a los abuelos, que enseñen a sus hijos a observar. Y la naturaleza, como Anta, es un gran laboratorio, un tremendo laboratorio. Los limeños no tienen ese laboratorio que hay acá, porque este laboratorio Anta es similar al que yo viví y que mi abuelo me enseñó todos los secretos de la observación científica. Bueno, la tentación me empuja a contar otra parte de esta historia con el abuelo. Y este lugar se presta bastante para lo que le voy a contar. Mi pueblo tiene una inclinación de 45 grados. De modo que este edificio, esta sala, tendría que estar construida, el fondo tendría que ser el cerro labrado. Y no habría ventanas acá a la derecha y a la izquierda porque sería mitad cerro, ¿no? ¿Para qué ventanas? Sería totalmente oscuro. ¿Por dónde entraría la luz solamente? Por la puerta, ¿no? Entonces yo entro por la puerta de la sala de mi abuelo, y hacía frío, 1600 metros, afuera había un sol maravilloso, pero hacía frío. Cierro la puerta para no congelarme, de allá, de la entrada, y observo en esta pared, en el fondo, una imagen extraordinaria. Era un paisaje que ahora podríamos decir parecía una película. Al principio me asusté y me hice salir corriendo, pero mi abuelo me había dicho justamente que había que observar y pensar. Entonces me quedé observando y pensando, y que tenía que buscar la solución en el ambiente, no en el libro. No iba a buscar el libro ni en el mundo, ya todavía en esa época. Tenía que buscar qué cosa, dónde estaba la explicación de esa cosa rara que parecía milagro. Entonces miré
para todos lados y vi que en la ventana, la única que había, de manera rústica, había un agujero por el que entraba un rayo de luz que se abría. Y me asaltó la idea de que de repente por ese rayo de luz entraba la imagen. En esa época se usaban las escobas de paja con su palo, estaba al lado de la puerta casi siempre para barrer. Levanté la escoba y tapé el agujero y desapareció la imagen. Y observando con más cuidado me di cuenta que lo que yo estaba viendo era el paisaje que estaba al exterior, pero al revés. El cielo estaba abajo, los árboles estaban de cabeza y el suelo estaba arriba. Yo francamente no sabía de qué se trataba, pero me pareció extraordinario. Era domingo, al día siguiente, el lunes, en la plaza de armas, porque la escuela nuestra estaba en la plaza central, dado que el abuelo había indicado que lo más importante era la educación y la escuela tiene que estar en la parte principal. Mi abuelo, como descendía de los notables indígenas, obviamente su casa donde tenía que estar, la mitad de la cuadra de la plaza de armas de la escuela y la otra mitad su casa. De modo que él estaba pegado a la educación, pegadísimo. Y allí, en la plaza, nos formaban, seguramente como acá, el lunes, las escuelas, ¿no? Me acuerdo claramente, había 7 filas. Transición, quinto, 6, y la otra, la que llegaban tarde, o los que no se habían peinado adecuadamente, o los que tenían las uñas negras, y yo estaba ahí. Porque me había olvidado de peinar como ahora. Y nos iba a caer un reglazo, ¿no? Entonces él dice, y eso me hace acordar también en este ambiente que estoy viviendo, de literatos, periodistas, artistas, el director dice, bueno, les voy a leer una carta, comenzar después del himno nacional y todo, por supuesto. Lee la carta y era una carta de amor encendido, que lindaba ya en lo erótico. Para eso tengo que decirles que en esa época, estamos hablando del 60, en la escuela primaria, había niños de 11 años en quinto año, pero también de 17, 18 años. Hay una gran distancia en las edades. Y claro, esa carta era del mayor, ¿no? Que hasta ahora me acuerdo su nombre. Y decía una carta de amor encendidísima, y le dice, esta carta tiene algo de raro. Todas las palabras comienzan con mayúscula. Hasta los artículos comienzan con mayúscula. Todas las palabras. A ver, Henry Bellota pasa y le dice al escritor, ¿quién te ha enseñado a escribir una carta con todas las palabras con mayúscula? ¿No sabes que la mayúscula se usa para palabras especiales, principales? Él dice, pero señor director, en una carta de amor todas las palabras son importantes. Entonces todos los alumnos, incluido yo, se rió, pero además aplaudió por la ocurrencia de este escritor. Y el director envió al que casi lo iban a castigar a su lugar normal, no iba a ser castigado por aclamación popular, ¿cierto? No podían castigar a alguien que había sido aclamado. Entonces dicen, bueno, siempre preguntaba si había habido algo que contar entre los alumnos en el fin de semana. Yo dije, ahora me salgo, yo también, levanté la mano, salí pues. Entonces, y le comencé a contar mi gran observación, ¿no? Con lujo de detalle, repetí todos los procesos. O sea, ahí tuve miedo, puse la cosa, no sé cuánto. Y veo que la gente se podía caer más serio. Caramba, los he impresionado. Cuando terminé, lo miré al director y él me mira, me toca la cabeza, me dice, ¿no te habrán dado chicha?
Y como ustedes, los compañeros todos se rieron, pero no aplaudieron. Y me di cuenta que se estaban burlando de mí. Pero mi abuelo me había entrenado también en que si tú observas algo y experimentas y es repetitivo, yo lo había repetido varias veces, desaparecía, aparecía, eso es un hecho científico, una cosa, una verdad, de modo que se puede comprobar cada vez que uno quiera hacer el experimento. Yo me sentía recontra súper seguro, y más bien en lugar de sentirme acomplejado o frustrado porque el niño se hubiera terminado ahí su carrera de científico, más bien vi a mis compañeros como personas que no iban a comprender ni habían sido entrenados para observar ni pensar, y entonces me sentí el hombre más privilegiado del pueblo, porque tengo un maestro que mi abuelo, que me enseñó algo extraordinario, a ver lo que otros no observan. Esa es la ciencia, tan simple como eso. No es leer libros, ni resolver ecuaciones matemáticas, ni nada por el estilo. La ciencia, además, aquí he escuchado a nuestra amiga que cantó con tanta fuerza, ¿no?, contra aquellos que se oponen a la libre expresión, a la libre manifestación. La ciencia es revolucionaria, es contestataria contra los mentirosos, porque la ciencia es la verdad. La ciencia puede ser comprobada por todos. Eso es lo extraordinario de la ciencia. No son teorías, sino cosas comprobables. Por esa razón, en mi vida he tenido periodos en que algunos me querían y los mismos al rato me odiaban. Para eso les cuento una cosa así también real. Escribí un libro, La tecnología nuclear en el Perú, en los años 90, y como introducción a la tecnología nuclear dije pues que Francia había llevado maquinaria y conocimiento nuclear a Irak para enseñarle a Saddam Hussein técnicas nucleares, ¿no? El famoso señor que fue muerto por Estados Unidos, y que luego había gran controversia porque dicen que iba a ser la bomba atómica. Yo decía que Francia les había enseñado. Entonces el embajador de Francia me echó un frío, no me invitaba más a sus reuniones, ¿no?, una cosa así. Ya no era amigo más, yo que había estudiado en Francia. Después vino la explosión de Mururoa. ¿Se acuerdan de la explosión nuclear de Mururoa? Vienen unos periodistas y me dicen: doctor Montoya, ¿cuáles van a ser los efectos de la bomba atómica en Mururoa en el Perú? ¿Qué va a pasar en el Perú? Dije yo: absolutamente nada. Di una serie de razones científicas porque el Perú no iba a sufrir absolutamente nada de esa bomba atómica. Vinieron otros periodistas, me preguntaban lo mismo. Y el embajador de Francia comenzó a invitarme todos los días a su casa. Venía, invitaba a los ministros y también a mí. Ahí conocí a Bolonia. Que nunca hubiera podido hablar con alguien de esa naturaleza. Pero... Entonces, un día vino la ministra de Ciencia y Tecnología de Francia, y por supuesto me invitaron, y el embajador le dice: ministra, le presento al doctor Maestro Montoya, que nos ha defendido en los peores momentos que hemos tenido. Ahí tuve que decir la verdad. Dije: embajador, yo siempre digo la verdad. Hay veces le gusta y a veces no le gusta. Y la verdad a veces, por supuesto, duele y otras veces alegra. Por ejemplo, tenemos un caso concreto. Pero antes del caso concreto quiero decirles otra cosa. Siempre estoy observando, siempre estoy entrenado para ello. Hace un par de semanas que he comenzado a ver un fenómeno muy interesante en Lima, ¿no?, que podríamos titularlo como un puquio al borde del mar. Se trata de la Costa Verde, la playa, está el agua salada que llega, ¿no? Yo veía siempre una cosa rara que parecía algo dulce. Y un día
vi una palomita, no una gaviota, una palomita justo al borde del mar y ¡pac! Hace con el pico hacia abajo. No, pero este palomito no va a estar comiendo pescado, ¿no? O alguna cosa marina, comen otra. ¿Qué será que fui? Y la palomita un poco que hizo otro picoteo y me di cuenta que estaba picando por una partecita que salía agua, pero tenía que ser agua dulce, no agua salada. Con el tiempo ya se ha comprobado que es agua dulce y han hecho un puquio, hay un puquio al borde del mar. Y las camiones cisternas que antes iban hasta Huachipa a 50 kilómetros a tener agua dulce para regar, ahora sacan de ahí con su bomba y han ahorrado un montón de millones de soles. Yo eso lo descubrí hace 4 años. No me han dado ni un sol, por supuesto. Han ahorrado mucha plata. Por eso ya no voy a hablar antes de recibir. Ya también hemos hablado algunos secretos, pero después hablamos. Finalmente no quiero hacer extenso, más bien me gustaría que me hicieran algunas preguntas. Se trata de saber si puede haber contaminación o no de las instalaciones del CONCA, ¿no? Entonces han pagado a una consultora internacional que dice que no pasa nada, y luego pagaron a otros expertos para que lean los libros de esa comisión para saber si es cierto o no, y esos grandes expertos ya han leído los libros y han dicho que efectivamente está bien. Yo aplico lo que me enseñó mi abuelo. No tienen que leer los libros estos expertos. Si quieren saber la verdad, tienen que observar. Eso es lo que a mí me enseñó mi abuelo. No han hecho ciencia ellos, han leído esas cosas y un montón de papeles. Entonces fui a mi amigo, digo amigo, lo conozco bien, a Roque Benavides, uno de los propietarios de la cocha. Le digo: yo tengo la técnica para observar y demostrar qué es lo que está pasando realmente. Y él me dice: pero a esa gente no le interesa la verdad. Ellos, cualquiera que sea el resultado, van a protestar. Son políticos, los políticos están así. Le digo: pero aparentemente a ti tampoco te gusta porque no quieres que haga el estudio. Entonces yo vengo ya desde hace 4 años proponiendo al gobierno regional, al gobierno nacional, a las empresas mineras privadas, a las ONGs, a todos les propongo hacer el estudio que se llama los trazadores isotópicos, que son trazadores nucleares que si uno lo pone en la laguna correspondiente con un detector nuclear, yo puedo saber por dónde se va esa agua. Si es que esa agua se va a un puquio donde la gente está bebiendo, demuestro así que va a haber contaminación. O sea, con esas técnicas hago una radiografía de todo lo que está pasando con el agua, ¿no? Y a nadie parece interesante saber la verdad, ni a los políticos que quieren seguir con la pelea, ni a los otros que quieren. Eso qué quiere decir, que la verdad, la ciencia, no siempre es amiga de la gente interesada en cuestiones económicas o en políticas. En cambio acá, en este puquio que hemos descubierto, vamos a hacer a cuenta nuestra, he convencido al Instituto Peruano de Energía Nuclear, para saber de dónde viene esta agua, cuál es el origen, qué da, cuánto tiempo ha tardado en llegar hasta allí, dónde ha llovido, si viene la lluvia, qué sé yo, de Ticlio, bueno, más arriba. Quiero saber todo el recorrido que tenía esa agua para saber cómo se puede explotar. Es más, tengo una tesis que se observa por eso, de que hay varios lugares de la costa que se puede sacar agua dulce del borde de la playa. Y podemos hacer incluso riachuelos, son ríos subterráneos que pueden dar lugar a muchos valles. Esa es la ciencia, y nosotros, por supuesto, estamos promoviendo a nivel nacional, digo nosotros, a Ciencia Perú, una red nacional de científicos,
Y nuestro maestro César Lévano tiene un alumno científico en la primera que se llama Gustavo Durán, que él ha promovido y nos hemos unido con él, porque también por nuestro lado hemos hecho desde hace 20 años una red de divulgadores científicos para enseñar a los niños a observar, a pensar, a investigar, a hacer ciencia. Y cuando eso hagamos, nuestro país va a cambiar. Finalmente, el presidente Ollanta prometió ante los científicos crear un ministerio de ciencia y tecnología y también crear la carrera del investigador científico y tecnológico. Hay carrera militar, policial, de los jueces, los diplomáticos, pero no carrera del científico. Es muy importante porque por ley, el que tiene carrera puede incrementar el número de efectivos. No tenemos esa ley. Él adoptó eso, prometió, pero no lo quiere hacer. Formó una comisión especial de 6 genios para ver si es que pensábamos que estaba correcto o no. Y esto después de 4 meses dijeron que sí, que teníamos razón, que tiene que hacer el ministerio y dar la carrera de investigador, y no lo hace. Entonces yo, como investigador científico, quiero saber la verdad, y he buscado e investigado, ya no en el campo de las ciencias físicas y matemáticas, sino me metí a la investigación en ciencias políticas, que también es una ciencia, y terminé haciendo un doctorado en gobierno y política pública, solamente porque, además de doctor en física nuclear y doctor en física de partículas, tuve que hacer un doctorado en gobierno y política pública para saber la verdad, qué pasa con la cabeza de los políticos. Y lo que descubrí realmente me apena, me da vergüenza como peruano. He descubierto, aunque claro, César Lévano ya lo sabe hace rato, he descubierto que somos un país tristemente dependiente. ¿A qué me refiero? Porque en mi búsqueda encontré un libro del Banco Mundial, el Banco Mundial, y eso puede ser comprobado porque lo hemos traducido en la Universidad Ricardo Palma, la que hace traducción, han traducido este libro que acaba de salir en este año. Este libro escrito por expertos del Banco Mundial, ¿qué dice? Primero el título dice: Innovación 2 puntos, una guía para países en vías de desarrollo. Una guía para países en vías de desarrollo. Lo que eso es un eufemismo para decir las órdenes para los países dependientes. Esta guía dice que innovación para ellos no es inventar algo nuevo, no es crear algo nuevo, es comprar lo que tienen los países desarrollados y darle buen uso. O sea, nos quieren condenar a comprar permanentemente, ad infinitum, lo que ellos producen en sus laboratorios. Y cuando compremos un instrumento que cuesta pues a veces $1.000.000 y lo usemos acá en Perú, ya es innovación. O sea, yo por ejemplo estoy innovando porque estoy utilizando el micrófono que viene de afuera, ¿no? Y que la plata hay que darle a los empresarios privados para que innoven. Claro, los empresarios privados son los que compran las máquinas, son los que tienen una mentalidad colonial, que son compradores, importadores. Y como política, como esa es innovación y ese es el dictamen de este grupo de expertos, no se requiere un ministerio de ciencia y tecnología, dice, está escrito ahí, no se requiere un ministerio de ciencia y tecnología, basta una oficina en la presidencia del Consejo de Ministros. Y esos tres lineamientos de políticas es exactamente lo que ha hecho nuestro gobierno nacionalista. ¿Es coincidencia? Alguien dijo, en política no hay coincidencias y tampoco hay que ser ingenuo. Algunos países se han rebelado contra el Banco Mundial y han creado su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Argentina, Brasil, Venezuela, hasta Bolivia tiene su viceministerio, no tiene ministerio, tiene viceministerio de Ciencia y Tecnología. Y claro, el periodismo adicto a los dictámenes del Banco Mundial
obviamente. ¿Qué dicen de Hugo Chávez? De Brasil, de Evo Morales, ¿qué dicen? De Argentina. Son países que no obedecen. Nosotros nos portamos bien, nos van a dar un diploma cada día, avanzamos, nos anuncia que hemos mejorado en competitividad. Y cuando ve uno la sección innovación, cada día estamos perdiendo un puesto en la tabla mundial de innovación, de inteligencia y de creatividad. Este año, por ejemplo, hemos perdido 3 puestos. Estábamos en el puesto del año pasado, 104 puestos hemos perdido. Estábamos en el puesto 113 de 140 países, ahora estamos en el 117. ¿Por qué? Porque no tenemos una política de innovación. ¿Qué dice el primer ministro? Le vamos a dar más plata a los científicos. Yo conversé con el primer ministro hace poco en la Boca Puyana, me encontré en una ceremonia, y le digo, no queremos solamente plata, se requiere política, se quiere una... Ustedes parecen los padres que se desentienden de los hijos para las cantinas, en las fiestas, buscando otras aventuras, y cuando se le recrimina y se dice, ¿por qué no atiendes a tus hijos? Y él dice, no, si ya le pongo su pensión, doy plata. La plata no es suficiente para tener buenos hijos, sus hijos. Y para tener buena ciencia y buena innovación, no es suficiente la plata, se requiere cariño, unas normas de incentivo a los investigadores que vengan. Están dando becas para el extranjero, pero si no hay una política que recupere a los que ya están formados, esa beca para extranjeros es pasaporte para que se vayan a inventar arriba para que nosotros compremos. De repente también está, de repente ya en el esquema, mandamos a los inteligentes al hemisferio norte para que inventen allá, y los que se quedan acá, que sigan comprando y sigan exportando materias primas, a pesar que eso puede causar problemas ambientales. Ya nosotros nos ocupamos con la prensa de decir que no pasa nada. No digo que sea la verdad, pero parece. Vemos que, siguiendo las enseñanzas de mi abuelo, seguiré observando qué pasa. Muchas gracias. Muchas gracias al científico nuclear Modesto Montoya. Bueno, vamos a pedir al público, por favor, nuevamente los aplausos para esta exposición. Ha venido aquí para poder enseñar. La comunicación empieza en casa. Incluso hay estudios ya viejos que señalan que incluso hay que comenzar con el niño en el vientre de la madre para salir excelente. Si queremos ciudadanos A1, como dicen, hay que entrenarnos desde el vientre de la casa. Cuando ya va a la escuela, ya prácticamente en la escuela solamente se pone un barniz, pero la estructura fundamental viene desde el vientre de la madre, la alimentación, los incentivos en la casa, el cariño, el afecto, ¿no? Y para eso tenemos que saber cómo educar a nuestros hijos. Tenemos que todos esperemos que en el futuro podemos nosotros organizar muchas cosas en conjunto, aquellos que tenemos esta convicción. Ya lo dije, se ha formado la red de divulgadores científicos para que la verdad sea difundida, y hemos tenido la osadía de crear un semanario, se llama Ciencia, que por ahora solamente está en Lima. Si la Municipalidad de Anta nos pide un lote de estos periódicos, de repente puede repartirse gratuitamente. La ciencia no tiene auspiciadores, no recibimos, y tampoco nos compran así, porque no estamos, pues, el Perú todavía no es científico, por eso se requiere que las instituciones adquieran ese periódico. Por ahora sale de nuestro bolsillo, porque ojo, nosotros somos militantes de la ciencia, o sea, pagamos nuestra militancia, nos cuesta nuestra sangre, porque creemos en el futuro del Perú, y ponemos la plata de nuestros sueldos, que no son grandes, como imaginarán, para que ese periódico sobreviva, y hemos jurado que no morirá. Muy bien. Muchas gracias al doctor Modesto Montoya. Montoya mañana se va. Por eso nosotros estamos adelantando la resolución, porque está programado para el último día, pero
como será mañana, nosotros vamos a entregar esta resolución y le vamos a entregar también nuestro poncho en señal de que es anteño desde hoy día al señor Montoya. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pedir, por favor, lo anunciado, a los niños anteños que puedan pasar con el poncho y la charina. Que se ponga. A ver, que se ponga, dice el público, por favor, a ver, para poder. Venga, ahí está la charina tradicional anteña. A ver, los aplausos de reconocimiento al científico Modesto Montoya. Finalmente, tenemos un cuadro de un pintor anteño, Rubén Martínez. Es un bonito cuadro que el doctor. A ver, vamos a invitar al pintor mismo, por favor. En este momento se hace entrega de los talentos de la pintura. Bien, muchas gracias. Nuevamente los aplausos para Rubén Martínez.